ahora os voy a explicar la configuración general de la práctica. Es decir, un poco el montaje general, cómo hemos configurado cada dispositivo, las IPs, etc. Lo primero tenemos que tener en cuenta que tenemos un ordenador, un controlador, una pantalla, un switch, un cable para el Modbus, un variador y un motor. El ordenador lo tendremos que configurar en la misma IP que pues, el controlador y la pantalla, porque si no, no nos va a dejar cargar el programa. Para conectarnos a ellos, lo haremos mediante un cable Ethernet que va al switch. Este switch también permite que que el controlador se comunique con la pantalla. Después tenemos aquí el cable Modbus, ¿vale? El cable Modbus tiene dentro, ¿vale? Dentro de la carcasa morada, de la cobertura, dos cables. En este caso el A y el B. El A lo hemos representado como el verde y el B el rojo, ¿vale? Estos hay que invertirlos cuando llegan al USB. Es decir, aquí las placas se invierten, en el que en el PLC es el A, aquí es el B, y viceversa. Aparte de eso, tendremos que sacar dos cables que son los que permitirán que el controlador se comunique con el variador. Yendo el cable verde al apartado SN del variador, a la conexión SN del variador, y el apartado SP a la conexión, bueno, pues, tipo y el cable rojo, el B, a la conexión SP del variador. Cosa a tener en cuenta, hemos configurado el controlador como un maestro, ¿vale? Y el variador como esclavo. La pantalla simplemente está conectada mediante Ethernet al controlador y como son nada más de Siemens no hace falta configurar nada, ella sola funciona, por así decirlo. Ella misma detecta el PLC, digo, el controlador. Vale, después el variador es un variador MX2 que hemos configurado como esclavo. En este caso hemos designado el número de esclavo 10 con una comunicación de una velocidad de comunicación de 9600 baudios y se conecta mediante los puertos SN y SP al conector USB, como ya hemos explicado antes. Bueno, al USB y realmente está conectado al controlador. Después el variador estará conectado a un motor. En este caso, el nuestro tiene una capacidad de 0,75, 4 polos, una intensidad de 1,8, una frecuencia base de 50 Hz, le hemos metido 230 voltios y lo hemos conectado en triángulo. Ahora voy a explicar la configuración de los diferentes menús del variador MX2, así como su ajuste para la comunicación con el protocolo Modbus. Este proceso incluye la selección de los parámetros clave para asegurar que el variador funcione de manera óptima y se comunique correctamente con otros dispositivos. Primero vamos a configurar, vamos a revisar las funciones de reset, por así decirlo, para dejarlo reseteado. En el menú B084 vamos a seleccionar los datos de iniciación con el valor por defecto que es 0,4. En el B094 nos permite seleccionar los parámetros inicializados, configurados por defecto en 00. El menú B085 define los datos iniciales para el variador, después del reset. En este caso, como estamos en Europa, utilizamos el valor 01. Vale, y ya para terminar sería el menú B180, que una vez lo cambiemos a 1, activará el reset de dispositivo con la configuración que nosotros le hemos dado. Estos valores aseguran el arranque con los ajustes de fábrica que nosotros le queremos decir. Vale. Siguiente iremos a la configuración del motor. Para el variador, básicamente es para que el variador controle correctamente el motor. Estos son más que nada los valores para decirle al variador qué valores tiene el motor. En el menú H003, que es la capacidad del motor, le vamos a poner 0.75 kW.
pero ya podemos decir que esto variará dependiendo del motor que tú estés utilizando. En el H04, como nuestro motor tiene 4 polos, pues configuramos el número 4. En el H33, aquí podemos indicarle la intensidad nominal del motor, que lo estableceremos en 1,8 amperios. En la sección A003, frecuencia base, vamos a ponerle 50 hercios. Y en A082, en el apartado de tensión, 230. Ya digo, estos valores variarán dependiendo del motor y cómo lo tengas tú también cableado. Estos valores, pues bueno, en este caso nos servirán para que el variador opere de manera eficiente y segura el motor. Y ahora viene lo complicado, la configuración del variador Modbus. Si deseas integrar el variador en una red de comunicación con el protocolo Modbus, necesitarás configurar varios parámetros de los siguientes parámetros. En el A001, bueno, básicamente lo que vamos a hacer va a ser que él coja los datos para cargar al motor, es decir, que los datos que le va a enviar al motor, que los coja de la comunicación Modbus, no del mismo variador. Entonces, en el menú A001, que es de selección de la frecuencia, de donde él sacará el valor frecuencia, usaremos el valor 03, porque es el que corresponde al Modbus. Con la selección de comando run, que es en el menú A002, haremos lo mismo, 03 porque es para el valor Modbus. En el C071 ya cambia un poco, ya que se refiere a la velocidad de comunicaciones. En este caso estamos trabajando con 9600 baudios, que en el menú es el valor 05. En el apartado C072 podemos indicar el número de esclavo del dispositivo. En este caso lo hemos configurado nosotros en 10, pero vosotros podéis utilizar otro. Aparte de eso, en el menú C074 seleccionaremos si queremos que si tenga paridad o no tenga paridad. En este caso lo vamos a dejar con paridad, bueno, como impar, que es el valor 2. El valor 1 sería con paridad, que es para indicar si la trama de datos ha llegado bien o no. El bit de parada lo ajustaremos a 1 en el menú C075, tipo eso que nos permite modificar el bit de parada, y lo dejaremos en el 1. En el menú C076 es el apartado de gestión de errores. Por comunicación y pondremos el valor 02, que lo que hará será ignorar los errores de comunicaciones, porque pueden dar algunos, pero no son importantes en este caso. Y en el menú C077 y C078 configuramos los tiempos de espera para los errores de comunicación y de respuesta en 50 milisegundos. Estos ajustes aseguran una correcta comunicación del variador en una red Modbus, permitiendo el control remoto del equipo. En conclusión, con estos pasos hemos configurado correctamente el variador MX2 desde su estado de fábrica, ajustando las características del motor, y lo hemos preparado para la comunicación Modbus. Esto permite un control preciso y una integración eficiente de un sistema de automatización. A continuación veremos la programación TIA-Portal. Lo primero y más recomendable que podemos hacer es crear las etiquetas. Así vamos a tenerlas accesibles durante toda la programación y no tenemos que ir creándolas. Yo me he creado tanto los inputs físicos como las marcas del HMI y esta etiqueta de intensidad que nos servirá para monitorizar la salida de intensidad del motor. Pasando a la programación, lo primero que vamos a ver va a ser el bloque Modbus ConvLoad. Este bloque se utiliza para llamar a ambos extremos de la comunicación y nos permite seleccionar el módulo de comunicación, los parámetros y enlazar estos parámetros entre esclavo y maestro. Luego, esta zona, la MBDB, nos servirá para transferir en nuestro caso hacia el bloque Modus Master y así definir este puerto como master, que eso lo haremos con el RS485, que es la propia dirección de Modbus. De igual forma, sacando la ayuda podemos ver el resto de parámetros, como puede ser la velocidad de transmisión, que la dejaremos en 9600 baudios, o la paridad, que en mi caso va a ser impar odd, que va a ser el 1. También cabe destacar que el modo que vamos a usar es el HAL Duplex. Entonces, en el TIA Portal, cuando carguemos
el bloque en modo, utilizaremos el 16.4 y el número de intentos que hará este bloque con el esclavo y el maestro va a ser de 2 intentos. Entonces, entre intento e intento pasarán 1000 milisegundos. A continuación veremos el bloque Module Master. Este bloque se utiliza para seleccionar el esclavo direccional, seleccionar el código de función que queremos darle y definir la zona de almacenamiento. El primer bloque de Module Master que vamos a crear va a ser el de marcha paro. Este se nos activará cada 0,5 Hz y le vamos a direccionar al esclavo 10 que nos escriba en la bobina 1 con una longitud de 1 bit. Esto lo podemos ver en la ayuda, que la ayuda, si queremos escribir un output bit, le decimos que es el modo 1, data address 1 y data length 1. Entonces, viniendo al manual, queremos escribir en la bobina. Esto es el código 05. Para darle activación hay que escribir el código FF00 y para darle desactivación hay que escribir el 0000. Volviendo al TIA Portal, una vez tenemos esto claro, le movemos el dato, que se lo moveremos al MB Master. ¿Qué le vamos a mover? Para la activación, mediante el pulsador 11 o la marca 501 en la HMI, le vamos a dar ON, que era el FF00. Y para pararlo, lo pararemos solamente con la marca del HMI, que va a ser el 0000. Esto lo movemos al MB Master consigna 1. Aprovechando que vamos a ver este tipo de salidas, vamos a ver cómo crearlas. Lo que he hecho ha sido que, como vamos a crear 4 bloques, uno de marcha, uno de frecuencia, uno de cambio de sentido y uno de lectura de intensidad, lo que he hecho ha sido crear 4 bloques de cada uno. Un bloque para cada uno de DON, un bloque para cada uno de PASI, otro bloque para cada uno de error y otro bloque para cada uno de code error. Y me he creado un array de consigna para que cada uno de esos bloques se guarde en un array de estos. Se puede haber creado cualquier tipo de estos datos con array, es decir, puede haber hecho un array para el DON, un array para el BASI, un array para el error y otro array para el code error. Y hubiera sido todo más compacto y hubiera estado más ordenado. Pero bueno, siguiendo con esto, una vez hemos visto el bloque de marcha paro, pasaríamos al bloque de frecuencia. Que este bloque de frecuencia lo va a activar el DAN del Master 1. Entonces, cuando acabe la comunicación con el Master, el MB Master 1 DAN M1, se activará el 2, el M2 DON 2. Esto lo haremos así porque es una forma de que el bloque de comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones no se colapsen. No haya un montón de comunicaciones a la vez, porque si todas se activan a la vez, van a empezar a enviar datos a la vez y eso puede colapsarlo. Entonces lo que hacemos es un envío de datos en cascada. En este bloque, lo que vamos a hacer va a ser en el esclavo 10, vamos a escribir, en este caso, en la bobina, vamos a escribir del registro de retención y en el registro de retención en la bobina 2. Esto está en hexadecimal, lo pasamos a decimal y sigue siendo la 2. Entonces, en la ayuda queremos escribir un hold y en el hold le vamos a decir que escribiremos en el 40.002. Escribiremos en el 1, escritura, en el 40.002 y la longitud de un bit, perdón. Esto, ¿cómo lo vamos a mover? Pues lo vamos a mover mediante un pulsador físico, que va a ser el 1,0, y un pulsador en la HMI que le llamo frecuencia. Esta memoria word que he creado aquí es para en la HMI decirle que quiero X frecuencia, le doy un push, entonces esto ya me lo mueve solo a la consigna 2. A continuación, en el bloque de sentido de giro, este bloque es igual que en el que hemos visto de marcha paro. Lo único que vamos a cambiar va a ser la bobina. En vez de ser la bobina 1, perdón, que es la de marcha, va a ser la bobina 2 en hexadecimal, que pasado a decimal sigue siendo la 2. Eso es importante saberlo. Que esto es el comando de sentido de rotación inversa. ¿Cómo se le va a dar la rotación? Pues cuando le demos el dato FF00 nos activará una rotación y cuando se lo desactivemos con el 0000 nos cambiará de dirección. Esto en el TIA Portal tendrá este aspecto. Tenemos la entrada sentido de giro, la 1.2, la física, y la del HMI, que esto nos da la activación a la consigna 3. Y esto lo pararemos o
mejor dicho, cambiaríamos el sentido pulsando la marca de la HMI, la 504, que es el otro sentido. Estas salidas las he creado para en el HMI ver si va hacia un lado o hacia otro. Se nos enciende un piloto dependiendo de la que esté activada. Vamos a ver el último bloque, que va a ser el bloque de lectura. Este bloque lo que va a hacer va a ser leer el, el área, el área, el área D002 de nuestro variador y nos la va a escribir, digamos, como ya he comentado antes, en el área de memoria intensidad. ¿Cómo lo haremos? Muy fácil. El Modbus 3, el bloque 3 que hemos creado, nos va a activar el último bloque para que siga todo en cascada. Y en este caso queremos leer un holding register. Entonces nos vamos al apartado de mode 0, que este es read. Y read hold register. En este, ¿qué queremos leer? Queremos leer la intensidad, que en este caso es la bobina 1003, que es monitorización de corriente salida, perdón. Bien, es la 1003, pero es la 1003, recordemos, en hexadecimal. Habría que pasarlo a decimal para que saber la bobina que es. En los casos anteriores coincidía, porque el 2 en hexadecimal es el mismo que en decimal. Pero en este caso, el 1003 en hexadecimal es el 4099 en decimal. Entonces, para leerlo, tenemos que utilizar la 44099. El modo 0 de read y longitud de 1. Esto lo lee el Modbus lo cogería en la consigna 4 y se lo movemos a la pantalla HMI. Primero vamos a ver los botones. Estos botones simplemente le hemos dado un color para diferenciarlos y en eventos le hemos puesto que cuando lo presionemos, set bit while keep pressed significa que cuando pulsemos el bit cambiará de estado y en tag lo que tenemos que hacer es ponerle el tag que tenemos no en la HMI, sino el tag que hemos creado en esta zona, en el PLC. Para el paro va a ser el paro. El push es nuestra FREC, como hemos visto antes, y sentido 1 y sentido 2. Pasando con las salidas, aquí en Animations, en Display, le cambiaremos la apariencia. Cuando esté en 0 estará en rojo y cuando esté en 1 estará en verde. Y la visibilidad va a ser la izquierda. Es importante que en apariencia y en visibilidad tengáis la misma etiqueta o la tengáis puesta. Si no la tenéis puesta etiqueta y en la otra no, no os funcionará. Pasando a los visualizadores, en propiedades, general, en este caso es el tag de frecuencia y está al lado es el tag de intensidad. En la de frecuencia, como podemos ver en la programación que hemos visto antes, aquí escribiremos la frecuencia que deseamos y en intensidad directamente leeremos la que nos trae el variador. La de frecuencia va a ser un input porque nosotros escribiremos la frecuencia que queremos y la de intensidad simplemente va a ser un output porque solo queremos visualizar. Y finalmente vamos a ver cómo se hacen estas tramas desde el multiware. Esta captura está hecha en clase y aquí vamos a identificar un par de tramas, por ejemplo esta, donde tenemos que 0A sería nuestro esclavo, que sería el 10, 0,5 el código de función, que sería escritura en una bobina, y la dirección, aquí podemos ver que es la dirección 0000. ¿Por qué es la 0000? Porque en Modbus, cuando tú le dices que quieres escribir en la bobina 1, siempre te va a restar 1 a la dirección a donde quieres que vaya. Por ejemplo, esta sería la bobina 1, que sería la orden de marcha, sería la bobina de marcha. Si nos venimos hasta arriba, tenemos que esta es la 1, que en verdad sería la 2, que sería la de cambio de sentido. Esta, por ejemplo, también, la 1002, sería la de lectura de intensidad, que era la bobina 1003. Siempre te va a restar 1 a donde quieres que te llegue. Pero bueno, continuando con donde estábamos, 0000, hemos quedado que era la dirección, y FF00, como hemos visto antes, es la orden de activación. Y estos últimos 4 dígitos, el CRC. Si venimos aquí abajo, por ejemplo, la 03 era una lectura de un holding. Y la lectura del holding, ¿qué queríamos leer? Queríamos leer el de 002,
que era la de intensidad, que era la 1003, -1, 1002. Y este 0001, esto sería el dato, ¿no? Lo que estaba leyendo en ese momento, que nos lo pasaría en hexadecimal, y esto lo veríamos en decimal en la pantalla. Y por último, su CRC correspondiente. Y esto sería todo. Pasamos a ver el funcionamiento desde clase con un vídeo. Vale, ahora vamos a explicar un poco un vídeo que hemos hecho donde mostramos que el programa funciona y el funcionamiento va bien. Bueno, la pantalla tiene aquí el marcha, el paro, para introducirle la frecuencia, para cargar la frecuencia, para poder ver la intensidad de salida y para los dos sentidos de giro, de derecha e izquierda. Vale, entonces simplemente ahí entramos, le ponemos la frecuencia que nosotros queremos, en este caso 50 Hz, y le damos a cargar y lo encendemos. Estaba configurado para que girara a la derecha ya. Entonces ahora esto va acelerando y una vez, bueno, ya ha llegado a 50, se mantiene. Ahora vamos a cambiarle el sentido de giro a la izquierda. Entonces ahora él va a ir reduciendo poco a poco y una vez ya la frecuencia llega a cero, es decir, para el motor y lo se pone a girar a la izquierda. Pues nada, lo mismo, ahora simplemente va acelerando. Después de eso ahí podemos ver, podemos cambiar la frecuencia, también se ve a la derecha la intensidad, no se ve muy bien, pero bueno. Ha llegado a la frecuencia nueva que le hemos puesto, es decir, 30 Hz y se queda ahí parado. Ahora faltaría la parte que no se ve, que es simplemente le damos a paro y el motor se detiene. Así que bueno, eso ha sido todo.